Continuamos como todas las semanas, como todos los miércoles tenemos la oportunidad de platicar con el director ejecutivo de Grupo Lister y me refiero al químico Sergio Salazar, a quien saludo con mucho agrado. Químico, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Paco, gracias, buenos días. Gracias Al contrario, todo lo contrario, gracias por acompañarnos, Químico. ¿De qué platicamos el día de hoy? Mira, hoy vamos a platicar un poquito sobre una bacteria que se llama Acinetobacter baumannii. Okay. ¿Sí? Y bueno, pues a lo mejor es un nombre un poquito extraño y quizá, bueno, pues el público no esté habituado a que se toque el tema. Sí. Esta es una bacteria, mira, primero que nada es una bacteria gram negativa, es un cocobacilo, es no flagelado. Estas son puras características, digamos, propias o propiedades que tiene la bacteria. Pero el tema y el asunto por el cual es importante hablar de Acinetobacter baumannii el día de hoy es porque se encuentra en la lista de 6, hay una lista de 6 patógenos, ¿verdad? Que son muy peligrosos, que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y entonces se llama el grupo escape, así se llama. Y la característica importante de esta bacteria es que es multidrogoresistente. Esta es una cosa importante. De hecho, hay cepas que no solo son multidrogoresistentes, sino incluso se han detectado ya algunas que son pandrogoresistentes. Es decir, no existe en la actualidad un antibiótico que se les pueda dar. Combatir. Exactamente. Y es por esto también que la CDC en los Estados Unidos, por ejemplo, la tiene a su vez también en una lista, no solo de un patógeno sumamente peligroso, sino además de un patógeno para el cual es necesario desarrollar antibióticos, ¿sí? Esto es un llamado obviamente pues a la industria farmacéutica y a gobiernos en ese sentido. Como decirles, por favor apúrenle porque aquí tenemos un problema. Aquí tenemos delicado. un problema, ¿verdad? Entonces, esta es una bacteria que tiende a generar infecciones. Muchas son nosocomiales, digamos que son en el interior del hospital, ¿no? Se ven pacientes hospitalizados, ¿no? Era lo que le iba a comentar, ¿cómo se contrae esta bacteria? ¿Cómo ingresa al cuerpo humano? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Mira, las cepas más peligrosas pues son las intrahospitalarias. Y esto es porque, mira, esta bacteria va a infectar, por ejemplo, heridas abiertas, va a infectar, por ejemplo, pacientes para los cuales el tratamiento se aplica, por decir algo, a través de un catéter o están conectados a un respirador, pues son susceptibles de infección por Acinetobacter baumannii. Los hospitales de todo el mundo tienen muchas estrategias para mantener las áreas que tienen que estar estériles, digamos, y muy limpias, las áreas que tienen que estar muy limpias, ¿no? Sin embargo, exacto. Sin embargo, la verdad de las cosas es que la esterilidad es una condición que no es natural. O sea, lo natural es que haya seres vivos en todas partes, en el aire que estamos respirando, en los suelos, en las paredes, en todos lados, ¿no? Entonces, mantener las condiciones que se requieren es muy complicado. Ahora, Acinetobacter baumannii en particular, sabemos que es resistente a la desecación, es resistente incluso a desinfectantes, es decir... Sí, si resiste un sinnúmero de medicamentos, con mayor razón el ambiente, ¿no? Este es parte del problema, ¿verdad? O sea, es muy complicado, ¿sí?, deshacerse de Acinetobacter baumannii una vez que ya está en el hospital. No es imposible, pero es muy complicado. Y a su vez es muy complicado también deshacerse de Acinetobacter baumannii cuando ya está generando una neumonía o alguna infección en tejidos blandos o en tejido epitelial o en mucosas, ¿no? Ese era el siguiente cuestionamiento que quería hacerle. ¿Qué tipo de infecciones puede llegar a generar esta bacteria? Mira, ya escuchamos que una neumonía, por ejemplo. Así es, una neumonía, por ejemplo. Mira, por ejemplo, y esto es uno de los motivos por los cuales también es importante hacer hoy el comentario es... recientemente se ha encontrado que infecciones que son en la vejiga, ¿sí?, una vez que son tratadas con antibiótico por el médico y que los síntomas de la infección, digamos que desaparecen, entonces el médico retira el tratamiento y lo que se ha encontrado es que el tratamiento resurge. Y esto porque Acinetobacter baumannii resulta ser también una bacteria facultativa para generar infecciones intracelulares. Entonces, las células del tejido de la vejiga resultan estar invadidas por Acinetobacter baumannii. Esta sobrevive dentro de ellas, digamos que se quitan los síntomas, pero entonces resurge la infección otra vez. Y este tipo de comportamientos vuelven justamente más fácil que Acinetobacter baumannii también desarrolle resistencia a antibióticos porque entonces el médico se ve obligado a volver a dar tratamiento. Y en la medida en la que el paciente se vuelve a tratar y se vuelve a tratar,
matar, esa misma bacteria de alguna forma pues se está entrenando para, ¿verdad?, resistir ese antibiótico, ¿no? De hecho, era lo que le iba a comentar, Químico. Yo creo que de ahí parte esa decisión que sería que hace una década aproximadamente de evitar la venta de antibióticos sin una receta médica, Sí, ¿no? Porque era una mala costumbre una aquí en mala México. costumbre que generó seguramente muchísimas cepas resistentes en el país, y bueno, hoy esto está mucho más controlado. Ahora, de parte del laboratorio, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es, tenemos un departamento de bacteriología Sí. que hace los estudios para identificación y para resistencia a antibióticos de manera automatizada. Evidentemente estamos hablando de seres vivos, y bueno, para poder llegar a un resultado es importante pues que respetemos los tiempos que a la bacteria le va a tomar crecer, posteriormente que identifiquemos las colonias que son sospechosas para después aislarlas, y esto implica resembrar escogiendo con la mano, con la experiencia del técnico, del químico en este caso, resembrando las bacterias y después posteriormente identificando y sometiendo a estudios de resistencia a antibiótico para poder emitir un reporte que al médico le sirva tanto para saber cuál es el agente causal, como a su vez también qué antibiótico y más o menos en qué dosis o qué sensibilidad presenta ante él, ¿verdad? Y entonces, por el tipo de reporte que se emite. Muy minucioso. Muy minucioso. Bueno, el día de hoy incluso contamos con MALDI-TOF, que básicamente es una espectrometría de masas que analiza alrededor de 5,000 proteínas diferentes para la bacteria en particular que se desea identificar, y que tiene una base de datos de 2,000 diferentes bacterias más o menos, cosa que la bacteriología automatizada que hacíamos, que está basada en bioquímica, tiene una base de datos de 400 bacterias, nada más son un montón, porque son muchas más que las que se pueden identificar manualmente, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, hoy hemos expandido esto hasta alrededor de 2,000 con este otro instrumento, si es que fuera necesario hacerlo así, ¿no? Bien. Y de ahí la importancia, obviamente, de arrojar exámenes de este tipo para el médico, ¿no? Exacto, exactamente. Lo fundamental. Así es. Químico, muchísimas gracias por habernos acompañado como todas las semanas. Nos estaremos viendo en los próximos días. Por supuesto. Gracias, Químico. Nos vemos. Momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Sky. Continuamos con una hora más aquí en N+.